película para el fin de semana. Buenos días. Buenos días. Les invita. Arrancamos. Antes que venga el almuerzo. No. Ya está por camino, no te preocupes. Y, para hacer una ayuda a memoria, estuvimos dando la clase anterior lo que es el diseño del cuestionario propiamente y el índice y escala. En el diseño del cuestionario vimos cómo se redactan, cómo las diferentes formas de tipos de preguntas que hay para hacer un cuestionario, y también vimos los tipos de escala que hay, índice y escala, y la diferencia que hay entre un índice y una escala. Llegamos al punto en que hicimos lo que llegamos al punto en que en el momento que tenemos que definir o redactar el instrumento, y hay dos caminos dependiendo del enfoque que demos. Un camino es el cualitativo, que más bien requiere de guías, podemos, que no hay, o sea, en la literatura hay un vacío, no hay una forma única de hacer lo que se llama matriz de operacionalización. O sea, es un método nomás para ordenar. No hay un modelo conceptual, no hay una epistemología, no hay... o sea, yo al menos no encontré. O sea, se basa más bien en estructura de tesis de universidades. O sea, que las universidades ponen como metodología ahí, hagan esto para ordenar lo que van a hacer como operativo de campo y como instrumento de recolección de información. En lo cualitativo más bien se busca hacer un cuadro de dimensiones y de variables y después ya hacer el instrumento. En lo cuantitativo hay dos opciones: o hago un ítem un instrumento que va a contener ítem, que voy a recabar información más bien de la parte cognitiva, o sea, lo que sería conocimientos de matemáticas, conocimientos de castellano. Ahí nosotros usamos lo que llamamos la tabla de especificaciones. Y tiene toda una metodología de elaboración, tiene toda una metodología de validación de los instrumentos, tiene toda una metodología de construcción del mismo, que vamos a ver rápidamente aquí. Y también está el otro camino, que es la construcción del cuestionario, que es otra metodología y otra forma de construir Yo no me voy a quedar tanto en esto, porque esto es más bien parte del curso que viene después del TRI. Yo básicamente lo que quiero centrarme aquí es en la calibración, de cómo calibrar un instrumento. Si vamos a usar vamos a hacer un instrumento que recoja información de conocimiento de matemática, castellano, literatura, etc. Estos son los pasos propuestos. O sea, hay el CERCE, yo me baso en lo que el CERCE
Todo el CERCE, pero después el CERCE se basa en lo de PISA. Después están los STEAM, o sea, más o menos están en algo más estandarizado. Y los pasos son lo que hicimos, matriz de operacionalización. Ahí es donde yo quiero que trabajemos el día de hoy, que es crear una primera versión del instrumento. Y después, cuando uno crea una primera versión del instrumento, lo que hace una validez de contenido. Luego hace una prueba de campo, luego hace un análisis de ítem y después hace una validez de consistencia interna. Y después está lo que se llama la confiabilidad. ¿Conocen estos pasos? ¿Se escucharon? No. Me gustan. ¿Sí? Algunos pasos, sí. La primera versión, acá esto es toda una metodología. Se puede hacer una versión en bloques, se puede hacer una versión en las famosas filas, se puede hacer bloques de preguntas, como dije recién, de 1 a 15 preguntas, y donde después se mezclan los bloques y se envía a... Perdón. Después se hace una validez de contenido. La validez de contenido tiene que ver con el juicio de experto. Que acá también hay otra forma de... dos metodologías, que es una entregar a varios expertos, otra entregar a menos expertos y cruzar los cuestionarios. O dar a menos expertos, como dije, pero todas las versiones. Pero esos son... Y tiene toda una metodología también de la TRI que se llama... está el WinStreet y está el otro software que es el Faster, que utilizan para hacer esta validez de contenido, pero solamente para cruzar los juicios, para un juicio más cualitativo. Luego se hace la prueba de campo, y la prueba de campo no sirve solamente para calibrar el instrumento, sino para todo el proceso de levantamiento del operativo de campo. Se hace el análisis de los ítems, que es ese análisis que yo le... ¿Se acuerdan que el año pasado, no sé si estaban todos en el mismo grupo cuando el tema de los postulantes a cargos, que yo presenté así un análisis de ítem? Eso ya hemos hecho con la gente de desarrollo. Desarrollo, bueno, ese análisis yo hice acá. Bueno, y la validez de consistencia interna tiene que ver con las correlaciones, que si todos los ítems están apuntando al constructor a la dimensión que están, que dicen que apuntan, ¿verdad? Si dicen que están evaluando consistencia, comprensión lectora, todo tiene que haber una consistencia interna alta, o sea, tienen que correlacionar alto. Pero no se basa solamente en estadísticas, sino también en el juicio de expertos. O sea, puede ser que no estén correlacionando, o es muy difícil, pero tiene que estar ahí el ítem. Néstor, y ahí en la interpretación, porque dice que a veces te sale, por ejemplo, la parte de consistencia interna, te sale un Cronbach alto, pero por ejemplo la confiabilidad no. ¿Cuál es la lectura que se hace de esos resultados? El alfa de Cronbach es la confiabilidad. En realidad el alfa de Cronbach es un promedio de las correlaciones. Hay diferentes, si partimos de la TRI, hay muchas, ¿cómo te decir? Muchos valores de considerar ahí en lo que es la consistencia. Ahora bien, la decisión es, yo soy más, tomamos la decisión de ser más estrictos o ser menos estrictos. O sea, si somos menos estrictos, decimos que uno negativo no puedo, una consistencia interna. A ver si me explico, hay 10 ítems. Los 10 ítems tienen que estar, el primer ítem, hay varias formas. El primer ítem contra todos los ítems, más el resultado.
los 5 ítems, todo el bloque primero contra el otro, se comparan así, se van comparando. Si salen en forma positiva las correlaciones, hay una consistencia interna buena. Uno de esos está correlacionando negativamente, algunos aconsejan quitarlo. ¿Por qué eso? Porque no está dentro del rango. Una respuesta en contra. No, pero nosotros una vez hicimos una, claro, pero eso no tienes el juicio experto el que da el juicio final. Porque nosotros una vez metimos un ítem que correspondía a otra dimensión y correlacionaba bien. O sea, hay veces, pero era raro, uno nomás. Pero el juicio experto decía que no tenía que estar en esa dimensión. La confiabilidad tiene que ver con el promedio. La confiabilidad quiere decir que el instrumento mide lo que dice que mide, o sea, levanta la información que dice que levanta. Esto ya dimos. Ese no, pero el otro. Este ya dimos. Este. Este ya dimos. Esto es lo nuevo. Esta es una tabla de especificación, que no es la única. Esto es para rendimiento académico. Que la tabla lo que nos hace es mapear cómo va a estar construido nuestro ítem. Este es un ítem de 38 preguntas. Tiene el contenido, unidad 1, unidad 3 o ejes temáticos, como lo quiera llamar. Y después tiene lo que son los procesos cognitivos, que son estos. 8 son los de Gardner, pero hay algunos que juntan estos, juntan en 3 nomás. O sea, eso ya, Toman todos. claro, eso ya depende del modelo conceptual de nuestra investigación. A lo que voy que esto no es dogma, o sea, no es esto que tienen que hacer, o sea, esto se adecua, esta método se adecua al modelo conceptual de mi investigación. O sea, yo puedo ponerle más cuadros o no, pero lo que sí, la idea de esta metodología es visualizar las dimensiones y el balanceo. El balanceo de las preguntas, o sea, acá más o menos está balanceada. ¿Vieron? En las unidades. Estas son las cantidades de ítems que contiene, ¿verdad? La unidad, tiene la unidad 1. Son 3 ítems para conocimiento, ¿así? Sí, son 3 ítems para conocimiento, 3 para comprensión, 2 para aplicación, 1 para análisis. Y fíjense que se ve en forma horizontal y vertical. Si yo quiero ver, acá yo veo que esta prueba tiene mucho de comprensión y conocimiento, que es lo más básico. Y veo que tiene dos ítems de evaluación y de síntesis, que es lo más difícil en procesamiento. Y esa es una decisión nomás también. Es una decisión. ¿A dónde le poner mayor peso? Sí, es una decisión. Yo tendría que ver las pruebas, por ejemplo, del TERCE, tendría que tener algo parecido y ver, bueno, ¿dónde están? ¿Cómo está distribuido el proceso cognitivo en las pruebas? Y si yo digo, bueno, está todo acá, bueno, nosotros estamos lejos, pero si está todo acá y lo mismo nomás estamos El área que se está midiendo para lectura, por ejemplo, sería conocimiento y comprensión más. Y para matemática, aplicación sería... Pero toman todo, me parece, hasta evaluación toman. Ahora lo que no sé es qué No, por eso yo no vi. Claro, yo no vi la distribución. Pero evaluación ahí es juicio crítico, ¿verdad? Sí. Realmente. No se llama evaluación. No, por eso digo, esto cambia, algunos le llaman síntesis a todo esto, pero síntesis no es lo mismo que análisis. No. A lo que voy es que esto también está mal balanceado, ¿verdad? Pero bueno, yo esto le quiero mostrar, no me quiero quedar tanto porque Claro, no es la solo detalles. no es la clase, porque también acá
faltaría, bueno, esto está todo bien, pero tenemos que ver la dificultad. Pero ahí cómo uno resuelve, en el sentido que si es una decisión del investigador y es como más arbitraria, en el sentido de cuando sometes a juicio de expertos y cuando esa es la crítica, por llamarlo, o ese es el resultado, ¿qué hace el investigador? No, balanceo. O sea, no, porque yo esto tiene que hacer antes de construirla, este es el paso antes. Ah, ok. Este es el paso antes de enviar al juicio de expertos. Bien, bien. Yo digo, voy a tener 12 ítems de conocimiento, 2 de convertir. El juicio de expertos me dice, no, mira que este ítem, la unidad 1, no es comprensión, no es conocimiento, es aplicación. ¿Por qué? Porque hay una matriz que más adelante muestro. Y eso se rehace, pero yo como primer paso digo, voy a tener esta distribución de proceso cognitivo. O sea, porque yo digo que acá es lo que nosotros, o sea, yo no puedo evaluar síntesis si yo doy solo puro conocimiento. ¿Se entiende, verdad? Y sí, no, es muy fácil decir, pero bueno, Fácil de entender así. hacer esa tablita es unos meses de trabajo. Fácil. No quiero quedarme tanto en esto. Estos son los métodos de validez. El contenido, predictivo, constructo y aparente. El de contenido y el de aparente es el juicio de experto. Y por eso le digo que el de contenido, el juicio de experto solamente se centra en, yo digo, este está midiendo comprensión lectora. Ah, sí, está midiendo comprensión lectora. Mide números reales, sí, mide números reales. A mí me interesa solamente eso. Y el aparente ya tiene que, además de eso, estoy midiendo conocimiento, análisis, síntesis. ¿Qué estoy midiendo? ¿Qué nivel, cuánto sé de ese contenido? Y después correlación predictiva. Esto ya tiene que ver con análisis estadístico. Discriminante, convergente y factorial. Que para a donde quiero llegar, acá está. Esta es la planilla que se le da una de las planillas que se le da al experto. Que tiene juicio. El que tiene juicio, sí, y si no tiene Hay juicio que se estamos espera que fritos. tenga juicio. Y si no tiene juicio estamos fritos. Hay claridad, congruencia, sesgo y observación. O sea, tiene que escribir, no es que el trabajo del juicio de experto es mucho más fino, más quality. Yo una vez participé ahí y me pidieron calificar de 1 al 5 como rango, por ejemplo, claridad, y ponía 5 si era muy claro, o si era 1 si no se entendía. Es un método. Pero O sea, no es escribir así como cualitativamente como lo estaba explicando. por eso es un método. El ideal sería que escriban. Porque esto otra vez se carga y se compara tu juicio con mi juicio con el juicio de ella. Porque poner el número ahí no. Pero es un método. Justamente lógica también. Porque la ciencia también es como dice César, se la sigue y creo que hay prueba, esta, dama, Sí. papa. Pero por eso le dije, esta no es la única. Bueno, Depende del. Si yo quiero hacer rápido, 1, 2, 3, 4, 5, huite 1, huite 2, 3. Ya está listo, o sea, con eso me quedo. pero si yo quiero algo más fino, quiero que vos me expliques, o sea, le pusiste eso porque, o sea, en realidad depende del presupuesto. Bueno. Y bueno, acá está lo que es esto es la consistencia interna en una escala de actitud. Y estos son promedios.
Y el de arriba es la fórmula. Esto. No, allá dice sumatoria varianza de cada ítem. Allá arriba. Ah, sí, es de todo. La varianza total y la varianza de cada ítem. Y esta es la varianza, el promedio de varianza. Dividido la varianza total. Pero, fíjense una cosa. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sí, adelante. Tenemos 9 personas nomás. Este no es el número del 9, porque este no va a salir nada con 9 personas. Tiene que salir con mucha, para que haya una estabilidad. Entonces, no hay... Bueno, acá está. Esta es la interpretación de la confiabilidad. Esto es una gran discusión, es como hablar que Olimpia es campeón, que ahí les digo, o sea, varía de autor a autor, de organismo a organismo. Algunos dicen que muy alta es de 60, otros dicen que es de... Estos cortes van variando. Pero el investigador se agarra uno de los autores y pone, en base a esto yo digo que la confianza es moderada. Acá generalmente se sitúa la mayoría de la... Y estos son promedios de correlaciones. El número va de 0 a 1. A eso me refería. El 1 es la correlación perfecta. Pero es un dato numérico. No hay un juicio de experto. Bueno. Cuestionario. Conjunto de preguntas organizadas en un formato dado con el propósito de tener... Eso ya sabemos. Sobre variables que caracterizan un problema. ¿Cuáles son los momentos de la codificación de los cuestionarios? Cuando estamos... Codificación quiere decir... construyo el cuestionario, hago las preguntas, pero las preguntas tienen una lógica. O sea, estas 3 preguntas que vienen están dentro de una dimensión. Yo codifico esas preguntas en el sentido de que mis escalas de respuesta tienen una lógica. O sea, yo pregunto, si es un cuestionario de opinión, ¿usted está de acuerdo con con hacer en Iguazú la misa del Papa? Y pongo una escala, muy de acuerdo, en desacuerdo. Yo ya esto precodifico antes. Yo ya pongo cómo van a ser las preguntas. Y la postcodificación tiene que ver con las abiertas. Con las preguntas abiertas. ¿Sí? Y con la... Ya veamos, no que no tipo, y los tipos de ítems tienen que ver... Esta codificación tiene que ver con el procesamiento, cómo interpretar los datos. Y esto tiene que ver con el tipo de ítem que ya dimos el otro día. Forma de administración dimos, bueno. Esta es la matriz de operación. En vez de ítem le llaman preguntas. Y esto es lo que dimos el propósito o objetivo, si tiene secciones o tiene objetivos específicos, las variables, los indicadores y las preguntas. Eso es lo que nosotros tenemos que empezar a construir ahora, ¿verdad? Lo que nosotros tenemos que poner acá es la dimensión que vamos a medir. Le voy a mostrar después. Una cosita, ese propósito viene a ser el objetivo. El objetivo. Las secciones vienen a ver la... Dimensiones. No, la... Sí,
Sí, el objetivo específico. Ah. O las dimensiones. Esto varía. Esto Le no llamamos es. diferentes. Esto varía. Pero eso se usa más en proyectos. Sí. Porque dentro Sí, de es una un- investigación, sí depende del concepto que tenga, porque para una investigación, por lo general, el propósito es algo más que el propio objetivo, ¿verdad? O sea, Ujú. La meta. Sería como el argumento para hacer Sí, la el investigación. argumento. Sí, por eso te digo, depende de tu. Esto no es único, o sea, por eso lo repito, la idea es que esto que tenga desde el inicio, de donde yo salgo hasta llegar al instrumento. O sea, la idea es que acá se vea todo eso. pero pongámonos de acuerdo, entonces ese propósito es el objetivo, las secciones son Sí, la sección es el objetivo específico Dimensiones. o dimensiones. Las o variables dimensiones. o dimensiones. Ah, porque No, acá, perdón, acá. Las variables y las dimensiones. Ah, por La eso. sección es el específico, las variables Sí. generales, y acá puede haber, Sí. puede haber otra vez dimensiones. Sí. Y los indicadores son de las variables. Sí. Y la pregunta tiene que ver ya, Javier. tienen que ver ya con la redacción de la pregunta. Sí. Pero esto tiene que ver ya, yo agarro, adelante, yo agarro una, Así vemos. yo agarro, estoy probando mi micrófono. Yo agarro el objetivo, la sección, la variable, el indicador y ya agarro directamente una técnica. Agarro una técnica de un indicador, una técnica y acá ya hago la pregunta. Vamos a ir, Un ejemplo. voy a mostrar un ejemplo. Y Muchas gracias. muchas gracias. Justo ya nos vino. ¿Te gustó la clase? Muchas gracias. Terminó justo la clase. Fíjense, acá esta por ejemplo, acá está el objetivo. Acá está la estructura que tiene que ver con la forma, con la forma esto puede ser estructura, pues tiene que ver con el nivel de dominio. Esto es una tabla de especificación, no se ve ahí arriba, de conocimiento. Pongo el contenido o eje temático y la dimensión. Acá está ya la redacción del ítem y acá pongo la respuesta. Esto tiene que ver con el valor del reactivo, Ahí se ve. 0.3 para identificar. Cuando vos decís valores reactivos, yo pienso en químicos. Sí, pero esto es la traducción literal del ítem. El 0,3, ¿qué significa ahí, Néstor? Es el peso que le voy a dar, el porcentaje. Dentro del 100%, ese es el peso. Sí, esto tiene que ver con el peso. Ah. Pero tiene que ver ahí con cómo le asignás en torno, por ejemplo, en dimensión de aprendizaje tenés 3, ¿verdad? Sí, Es más dividir los pesos acá porque son todos Este es cosas uno. factuales ahí. sí. Este es el 100. Dos son acá, 0,5. Por cada, o sea, esto es el porcentaje por cada dimensión. O Y- sea que ese me va a pesar, esa pregunta me va a pesar un 30%. Sí, El total, la sumatoria es 1. sí, de esto que estoy marcando acá. Porque yo estoy mirando por dimensiones. Y las respuestas son estas. Este es el primer borrador. La primera ¿Y qué significa ese 9? La sumatoria es lo que tenés en el valor reactivo, de este. que es lo que te da 1. ¿Viste qué piensa de repente? Ya me retaron por eso. Uno, después va a... Este desempeño, esto yo subí todo, tienen ustedes en el, nuestro correo. sí, en el 2. Perfecto. Pues estos son ejemplos de tablas de especificaciones y les muestro ejemplos
Desde la facultad de lo que yo aparentemente hubo una falla en el sistema EDOME. Yo traté de bajar este ejercicio de las tablas y todas tenían la misma, era la misma tabla, todas eran la misma, la primera tabla. Un ejemplo que también subí. Objetivos y productos. Lo que yo quiero ahora que hagamos todos juntos es cerrar la matriz de operación que ya cerramos. Esta matriz, y nosotros hicimos una la elegimos, en teoría ya tenemos todo elegido, la técnica que vamos a usar y el tipo de instrumento que vamos a hacer. O sea, yo les pido que elijan uno y en base al que vamos a elegir, hagamos un instrumento hagamos el instrumento, redactemos el instrumento. Que sería así. La variable y agrandar. Por si ven. Hay varias formas. Si voy a decir ítem, es una propuesta mía. Como vieron que llegamos, elegimos ya, hicimos la matriz de correlación para toda la investigación. Ahora vamos a centrarnos, vamos a bajar a elaborar un instrumento. ¿Verdad? O sea, tenemos, bueno, esa misma matriz, vamos a agarrar un instrumento. ¿De dónde sale ese instrumento? Sale la variable X. Esta es la dimensión. Esto es el indicador. Y acá empieza la redacción del ítem. Con borrador. Se redacta aquí y se pone aquí las opciones de respuesta. Pero eso no tiene peso, ¿no? No, porque esta es la primera discusión, el primer borrador. Una vez que yo, porque acá el trato de los usuarios no voy a tener solamente un ítem, necesito por lo menos 3. Y ahí cuando tengamos esos 3, ahí armamos la otra que es la definitiva para ensamblar en un papel ya así con todos los formatos de datos, de membrete que va a ir al operativo piloto. Pero esta es el primer arranque que se hace. Si tengo
Otra forma que son proposiciones, esta es la forma, que no varía mucho. Mateo, rápido, te escucho. Sí, se me fue el dedo. La variable, la dimensión, los indicadores. Proposiciones, Tito va a escribir así. O sea, va a llenar acá la universidad y va a ir llenando la persona así. Eso es lo que yo elijo. Lo que yo quiero es que ahora elijamos el instrumento. Esta es otra. Estas son preguntas abiertas. Si esto elegí yo, perfecto. Pero estos son los indicadores. Pero puede ser mezclado, ¿verdad? Puede ser como me parezca a mí. O sea, yo puedo tener acá preguntas, ítem, acá puedo tener preposiciones y acá puedo tener lo que sería el tercero, que sería pregunta abierta. Pero va dentro del indicador usuario. ¿A qué me ayuda esto? Me ayuda, uno, a balancear todo el cuestionario. Dos, me ayuda a ver que si yo en un ítem le digo, para una pregunta tengo este tipo de ítem y para la otra tengo una proposición y para la otra tengo otra, tengo que valorar valorar en el sentido del procesamiento, en el sentido de la persona que va a llenar eso. Si no le confunde, eso se valora. O sea, si no le confunde, perfecto. Pero yo en estos 3 días que nos queda, yo querría cerrar por lo menos un cuestionario de 20 preguntas con ustedes. Y que... 7 preguntas, perfecto, ¿viste? Te quedan 100 preguntas. 100. ¿Y cuánto hay que hacer? 20 me dijo. 20 nomás. Sí, pero ¿Qué color de ojo tenés? yo les pido que no sea una copia de... O sea, si bien es copia, tiene que estar, hay que cambiar la redacción. Pues ojo que la pregunta yo hablo en el contexto de la investigación, ¿ok? Ese ejemplo, uno era que dijimos que no estaba bien hecho. Cortés y amable. Aparte Para cada situación debe haber un manual, como una referencia de las preguntas para el instrumento. Sí, eso después. Sí. Interpretación, Fíjese, pero nadie usa eso, nadie te lee al final. O sea, lo que vos tenés que tener un buen encuestador, porque si vos no le instruiste bien, digamos, a la gente que va a llenar, te llena basura. cuando yo construyo el instrumento definitivo, yo agarro y esto que se llama dimensión atención al usuario o dimensión calidad de servicio, yo pongo en el cuestionario. Objetivo 1, objetivo 2, y voy poniendo como información en el cuestionario, porque después a la hora de procesar nos sirve. Nos sirve para el análisis y para la logística sirve mucho, porque después se pierde Pero sabes que ahí hay como dos cosas. Puede ser que existan dimensiones que están muy relacionadas y digamos, la persona que va a ser encuestada no entiende esa lógica. Entonces hay preguntas que, por ejemplo, vos preguntás ¿cuánto tiempo tardó en conseguir trabajo? ¿Verdad? Y una pregunta relacionada a esa es ¿qué tipo de trabajo consiguió y cuánto está ganando? Sí. La primera que yo te mencioné corresponde a una dimensión y las otras dos corresponden a otra dimensión. Entonces, por experiencia nomás, cuando hicimos un cuestionario de eso, resultó que creó confusión en la persona porque como estaban separados en dimensiones diferentes, a la pucha, acá me pregunta cuánto tiempo tardé en encontrar trabajo, pero primero ya me preguntó cómo conseguí el trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, es sí mejor para la persona que va a procesar que sepa a qué dimensiones corresponde, pero en ocasiones para la persona que llena y no comprende esa lógica, crea una deslógica para, claro, para el que llena. A ver si me voy a explicar. O sea,
nosotros vamos a construir un borrador. Nosotros tenemos que tener un instrumento de todos los ítems. La idea es que vos tengas un instrumento que tenga una coherencia entre lo que es los indicadores de la dimensión, que tengas uno. Y después se hace un instrumento piloto donde se pone esto que vos estás mencionando, que haya una relación entre las preguntas. O sea, ese orden va al instrumento definitivo, pero eso es el paso posterior, el final. O sea, que el producto final es eso. Yo interpreté nomás que el instrumento final va a poner dimensiones. Es para nuestro conocimiento. Claro, porque vos tenés el mapa así. Bueno, acá porque uno ahí recién ve, tengo todas las preguntas que va a hablar de este indicador o de esta dimensión. Yo ya tengo eso. Bueno, ahora, esta pregunta no puede estar acá, tiene que ser seguido con esta. Y eso se va poniendo después. Pero de ese macro sale. O sea, ¿para qué hago eso? Para tener claridad en la construcción. Porque yo después voy a analizar así. Sí. Eso es lo que quise decir. Después para el análisis va a ser así. Pues yo desarmo eso y después tengo que volver a armarlo. Una consulta, Néstor. Sí. Cuando nosotros hagamos este tema del indicador y los ítems, esos ítems te vamos a ir poniendo por filas, así todo en relación atrás, lo vamos a poner abajo. Abajo. Va a ir avanzando abajo. Sí, esto puede estar todo en una sola. Ok. Y por practicidad nos conviene hacer en Excel para que no se nos mueva todo. Te conviene hacer. Pero después, o también, si no quieren hacer en Excel, esto va arriba y va abajo. O sea, ¿sí? en un Word. Después sacan nomás esto y pegan. Word por filas. Sí. O sea, ponen esto como título nomás traer acá. Sí, ok. Este es un esquema nomás Ya. para dimensionar. Pero la idea es tener un instrumento de 20 preguntas. Ok. ¿Ok? ¿Y ahora? Y ahora hacer. Ahora nos metemos en el chiquero como Ñuguazú. Y ahora abrir un Word, empezar Lo que lo que tienen en computadora o lo que nos tienen a mano. No, vamos en una de las piezas. No, escriban en un papel, Eso mismo. agarran, escriben, por lo menos esto, por lo menos